clases por la suspensión que hubo. Y tengo el encargo del doctor Luna para que les haga el aviso de que el día viernes van a hacer las dos clases, porque el tema de hoy y el tema del lunes tienen relación. Ya así, de esa manera también, por ejemplo, el viernes hemos visto conmigo fiebre amarilla, y eso tiene relación, como van a ver en la clase, con este tema del dengue, zika y chikungunya, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les comparto la pantalla para que podamos ver y comenzar con esta clase. Entonces, les decía, habíamos hablado en fiebre amarilla como un proceso, un problema de salud que tiene como origen algunos arbovirus. ¿Se acuerdan? Comentábamos en los arbovirus una variedad, en una lista larga, y en la que, si se han fijado en detalle, también estaba presente el dengue, y por la frecuencia de este tiempo se han dado brotes de esta enfermedad que se llama Zika, que no era para nada conocida y muy limitada en algunos lugares, lo mismo que este chikungunya. La facilidad de viaje y demás hace que estos problemas se hagan frecuentes o aparezcan brotes. Hace algún tiempo hubo estos brotes de esta Zika y de esta chikungunya, y pues se han encontrado similitudes con el dengue, que desde ya lo ponemos en letra más grande, por ejemplo, porque pues es un problema el dengue para nuestro medio endémico. Quienes conocen el Oriente o se han vivido en zonas tropicales saben que periódicamente cada año tiene relación con la época de lluvia, la facilidad de la crianza del vector, por lo tanto, pues hay aumento el número de casos, varios de estos llegan a ser hasta mortales, tiene su importancia, aunque eso es ilimitada porque hay campañas para erradicar, mejorar el manejo del crecimiento de los vectores, etc. Entonces, esas mismas medidas eventualmente nos han de servir también para controlar la Zika y el chikungunya. Vamos a ver eso más adelante. Empezamos hablando del dengue, entonces, que, si se acuerdan, también está causado por un flavivirus de la familia Flaviviridae, y es parte de esos arbovirus que habíamos comentado con el virus de la fiebre amarilla. También es un virus RNA pequeño de 40 a 50 nanómetros, y se reconocen en la estructura variaciones de una proteína E que se llama 4 tipos antigénicos, que se los denomina con los mismos números también correlativos, ¿de acuerdo? La infección con alguno de estos serotipos, una vez que ha sido superada, permite que nuestro organismo ejerza lo que se conoce como memoria antigénica. Han escuchado de ese término, ¿no es cierto? Y pues eso significa que si se ha pasado la infección por alguno de esos tipos, vamos a guardar inmunidad de por vida y una inmunidad a corto plazo para las otras variedades. En todos los casos hay que recordar que todos esos serotipos, si bien en la mayoría de los casos provocan infecciones leves o moderadas, en algunos casos pueden ser infecciones graves con mortalidad elevada, muy elevada. ¿De acuerdo? También existen algunas variaciones genéticas, así como ocurre con cualquier virus. Para hacerles recuerdo, digamos, esas variaciones genéticas, mutaciones, también las llamamos, de las que escuchamos, por ejemplo, con el coronavirus, hacen que entendamos, ¿no es cierto? Para el tercer brote se habló de la variante brasileña del coronavirus, que es más virulenta, más letal, etcétera. No había sido tanto así, mejor para nosotros, afortunadamente no ocurrió, pero sí eventualmente pueden haber algunas mutaciones que aparenten de inicio ser más virulentas o más contagiosas. A eso se le llama un mayor potencial epidémico, es decir, al tener mayor facilidad de transmisión, pues será mayor su potencial epidémico, ¿de acuerdo? El vector, como habíamos visto ya con la fiebre amarilla, también es un mosquito de ese género y especie, es decir, el Aedes aegypti, ¿ya? En este Aedes aegypti, en parasitología hablan ustedes un poco de entomología, en que básicamente vemos
tres estadios, ¿no? A partir del huevo, una larva, y de la larva emerge el estadio adulto. Ya prácticamente para algunos sería un imago, le llamaban los entomólogos, pero para nosotros, para simplificar, huevo, larva y adulto, ¿de acuerdo? Los huevos deben ser depositados en agua. Entonces, esa es la fase acuática, donde vamos a ver entonces la presencia del huevo, del cual eclosionan las larvas, y para algunos hay una fase de pupa, que sería la previa, digamos, al estadio adulto, ¿no? Esa pupa, ya una vez que ha desarrollado, es capaz de desplazarse por sus medios y pasar a esa fase aérea o del estadio adulto. Para algunos, este imago sería el adulto joven, ¿ya? Para otros, este imago más bien es una pupa ya madura. Dicen, bueno, detalles de los entomólogos, nos quedamos con las fases que estamos viendo, ¿no? La fase acuática es importante y por eso les decía, tiene relación con la época de lluvias, donde con facilidad se crean depósitos de agua, así sea por corto tiempo, pero suficientes para ofrecerles a los mosquitos múltiples nichos ecológicos, múltiples lugares donde pueden depositar sus huevos, y pues eso también facilitará su proliferación y facilita directamente la proliferación de la infección por el virus, ¿de acuerdo? Entonces, por el lado del virus, por ejemplo, ¿qué vamos a ver? A partir de la picadura de un mosquito hematófago como es este Aedes aegypti, el virus se va a transmitir en ese momento. Antes de picar, el virus inocula y es como si, junto con algunas sustancias anticoagulantes, inocula su saliva, en donde van a haber multitud de virus. Estos virus van a llegar a algunos órganos blancos, sobre todo ganglios linfáticos, hígado, vaso, de entre ellos ganglios linfáticos e hígado. Esos serían los órganos blancos. Y pues una vez que están en estos órganos, más o menos parecido a lo que ocurría con la fiebre amarilla, un ciclo parecido. Se liberan nuevos virus que ya van a infectar leucocitos, y tejido linfático. De esa manera la proliferación aumenta y progresivamente veremos mayor cantidad de virus circulando en sangre, ¿de acuerdo? Esa es la fase que vamos a ver. Posteriormente, pues, cuando se da una nueva picadura ya por un mosquito sano, recordando el ciclo del mosquito, ¿no? El mosquito enfermo deja sus huevos que originan adultos sin la infección, y estos al picar a humanos infectados van a replicar el ciclo del virus, pero ya en el vector, ¿no? Donde inicialmente en el tubo digestivo del mosquito y algunos órganos, y finalmente de estos lugares se da migración a glándulas salivales, donde hay una intensa replicación. Por lo tanto, la producción de esas glándulas estará plenamente infectada y es lo que reproduce el ciclo ya en humanos, ¿de acuerdo? A eso le llaman también algunos un tiempo de incubación extrínseco, de 7 a 14 días, en mosquitos que inicialmente no estaban infectados, que luego van a estar. La patogénesis del dengue tiene algunas particularidades, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la variedad del virus dengue 1, le llamaremos así, se producen anticuerpos neutralizantes contra este dengue 1, ¿no? Y junto con ellos algunos otros anticuerpos que no son neutralizantes, pero son útiles para reconocer al virus. De tal manera que el virus más los anticuerpos forman un complejo. Habitualmente ese es suficiente para neutralizar los virus y de esa manera las infecciones suelen ser pues leves o moderadas, por lo tanto superarse sin mayor problema. Es cuando también se estimula la producción de linfocitos tipo CD4 y CD8. Con el virus del dengue tipo 2 también se producen anticuerpos, pero principalmente no neutralizantes, ¿ya? Eso explica que a veces las infecciones por este virus sean un poquito más aparatosas que las producidas por el dengue 1.
porque los anticuerpos que se producen sobre todo son anticuerpos no neutralizantes, cuya efectividad no es la misma que la anterior. ¿De acuerdo? En el caso de este virus dengue 2, entonces, al tardar más en ejercer su acción estos anticuerpos no neutralizantes, pueden infectar como complejos a otro tipo de leucocitos, como los monocitos, en los cuales también se han de replicar, ¿no? Ahí se forma un complejo y recién en los monocitos, con más, en el interín también se produjo el estímulo para producción de los CD4 y CD8 es cuando se debe limitar. Entonces, en estos casos se entiende por qué la infección puede ser un poco más duradera. ¿De acuerdo? La forma grave del dengue se llama dengue hemorrágico, es como abreviamos con la de VIH, ¿cierto? Esto es el dengue hemorrágico. Y las hipótesis para que esto ocurra pues son variadas. Es decir, no hay una causa clara por la cual este dengue hemorrágico se pueda presentar. Esa es la forma que más le temen, por ejemplo, son las endémicas, porque es la forma que se puede complicar con cuadros graves, inclusive con la muerte. Y se dice que esto puede ocurrir sobre todo con aquellas infecciones que duran un poco más, como la que hemos visto, la infección por el dengue 2, y la infección de los monocitos puede activar algunos mediadores vasoactivos, estos producir algunos cambios en la permeabilidad vascular, por lo tanto, facilitar las manifestaciones hemorrágicas. Si la permeabilidad vascular está alterada, habrá diapedesis, salida de glóbulos rojos, por ejemplo, fuera de los vasos sanguíneos. A eso le llamamos manifestaciones hemorrágicas. Y por eso también se le llama dengue hemorrágico, que si es acentuado, si es masivo, puede llevar al síndrome del shock o del choque por dengue, ¿no? Y es fácil de entender. Si es en un lugar aislado, tendrá significación local, pero si es generalizada, sí ya nos puede provocar problemas, ¿no? Por eso es que para algunos dicen el dengue es un solo problema, que puede tener diferente comportamiento de acuerdo a cada caso, de acuerdo a cada paciente. La expresión clínica, entonces, del dengue no es predecible, eso es real, ¿no? Porque no sabemos cuáles pueden ir, se supone, por eso decía el anterior cuadro, es una hipótesis que el dengue tipo 2 pueda ir, cursar hasta un dengue hemorrágico por la duración que tiene, porque solo se forman anticuerpos no neutralizantes que tardan más en limitar la infección, pero no es tanto así. Ya clínicamente, el dengue se clasifica por sus variedades como el tipo A, B, C y D. ¿De acuerdo? Para algunos. Vamos a ver alguna diferencia. El tipo A es el dengue clásico, el que les decía, ¿no? Que ha de autolimitarse, ha de llegar máximo a un problema moderado, lo mismo que hasta un tipo B, donde no habrían signos de alarma, ¿no? El dengue clásico es el pasajero que pasa como un resfrío, malestar, etcétera, y al cabo de unos días, pues, se había superado la infección. En el tipo B, lo que describíamos que podría deberse al tipo 2, en que vamos a ver algunos signos de alarma, pero sin que lleguen pues, a complicar el estado de salud de estos pacientes. En el tipo C ya tenemos signos de alarma que nos hablan de esas manifestaciones hemorrágicas, sobre todo. Les decía, si están localizadas, pues tendremos que estar atentos sin necesidad de hospitalizar todavía, o tal vez sí, si podemos hacerlo. En cambio, en el tipo D ya veremos un dengue como un cuadro grave, un dengue hemorrágico acompañado de un shock hipovolémico, del shock el shock que les decíamos por causa del dengue, ¿no? La clasificación que veíamos era la que habitualmente se utilizaba con fines didácticos. La OPS y la OMS recomiendan una forma más sencilla, solo en 3 variedades, A, B y C. El A, las 2 primeras formas. Alguien apague por favor, apague su micrófono. ¿No escuchamos a alguien? Les decía, en el grupo A sabían los que antes eran
el anterior, si se fijan, el A y B, es decir, dengue clásico sin signos de alarma, el cual les decía de superarse sin mayores inconvenientes. En cambio, ya el grupo D va a mostrar los signos de alarma y el grupo C ya lo tipificamos como un dengue grave. La duración de la enfermedad, el curso que tiene, entonces, pues nos va a mostrar algunas variantes en relación al tiempo y a los cuadros que vamos a ver. La temperatura, por ejemplo, en todos los cuadros inicialmente ha de ser elevada y progresivamente se estabiliza hasta volver a niveles normales. También podremos ver cómo está, como parte de esas etapas clínicas potenciales, en las fases iniciales, tendencia a la deshidratación por el aumento de temperatura, la falta de reposición de líquidos, etc., ¿no? Ya en una segunda etapa veremos el shock por el sangrado, además, que puede llegar a un shock hipovolémico, y es cuando pudiera haber la falla orgánica, ¿no? Posteriormente, por ejemplo, en el afán de manejar esto, y si no se lo hace adecuadamente, además de la afección de los órganos como el riñón, por ejemplo, puede alterarse la reabsorción de líquidos y más bien haber una sobrecarga de líquidos, ¿ya? Todo esto contribuye a esa falla orgánica que puede hacer letal esta forma de dengue. En el laboratorio, ¿qué podemos ver? Igual, alteraciones en el hematocrito que han de cambiar con el tiempo. El número de plaquetas que inicialmente igual eran algo elevado puede disminuir después de algunos días para que una vez superado también pues se normalice. La viremia inicialmente será elevada y progresivamente va cediendo. Hablamos de la mayoría de los casos, ¿no? Y la serología que nos ha demostrado inicialmente pues escasa reacción, pero conforme pasan los días ya vamos a ver la presencia de anticuerpos tipo IgG e IgM contra este problema, por lo tanto se podrá detectar el cuadro, ¿ya? Les decía, la clasificación, nos quedamos con la última de las tres formas, A, B y C. Y cuando hablamos del dengue con más o menos signos de alarma, estaríamos agrupando, ¿no?, a las dos formas, ya sea sin signos de alarma y con, ¿no?, porque básicamente, recordando el cuadro que hablaba de la hipótesis de por qué se produce un dengue grave, ambas formas podrían cursar a una forma severa. No se sabe la causa. Tienen que ver mucho el estado de cada paciente, perdón, su inmunocompetencia. No todos, siempre les recordamos eso, no todos tenemos la misma reacción y estamos en las mismas condiciones, ¿no es cierto? Eso puede influir no solo con estas infecciones, sino con cualquier otra. El por qué, por ejemplo, lamentablemente muchos se han ido con este coronavirus y otros muchos, la mayoría no, es porque la variación individual es importante, ¿no? Entonces, en estos casos, los criterios que se utilizan para evaluar estos cuadros son importantes como para tomar previsiones y tomar medidas, ¿no es cierto? Pensar primero en la probabilidad del dengue, ¿no? Si bien es propio de zonas endémicas, de zonas tropicales, tenemos facilidades para desplazarnos. Hoy estamos aquí, mañana yo los puedo saludar de Santa Cruz, por ejemplo, o esta misma noche, ¿no es cierto? Y llegamos en una hora ya. Entonces, puedo hacer un viaje corto, me expongo, vengo aquí, pues yo vivo en la altura, no tendría por qué picarme un mosquito, pero sí, en mi corta visita pude haber contraído algo, por lo tanto, pues sirve como antecedente epidemiológico y por eso debemos preguntar si hubo la presencia en zonas endémicas, ¿cierto? A eso le sumaremos que la presencia de fiebre y dos criterios, por lo menos de alguno de estos, ¿no? El malestar, náusea, vómitos, el ras cutáneo, que son las erupciones en piel, mialgias, imagino que entienden que son mialgias y artralgias, el test del torniquete, se dice, ya vamos a hablar de ese luego, algunas alteraciones en la sangre y de pronto tal vez un signo de alarma, como vamos a ver a continuación. En esta parte, lo que habíamos visto, ¿no? El laboratorio no nos ha si bien nos puede descartar, eso no significa que el riesgo no exista.
porque en etapas iniciales no vamos a tener mayores problemas. Si a estas manifestaciones le sumamos algunos, como dice, un signo de alarma, eso nos mostrará mayor probabilidad de que se trate del dengue. Entonces, ¿qué podrá haber? Dolor espontáneo en la palpación del abdomen. ¿Por qué? Por alteración, reacción, sobre todo a nivel hepático. Lo podemos ver aumentado de tamaño. Luego, la persistencia, ya no solo náuseas y vómitos aislados, sino ya vómitos persistentes. Luego, la retención de líquidos, la acumulación de fluidos, como dice acá. Ya podremos ver el sangrado en mucosas, sobre todo las encías. Cada uno se conoce, ¿no es cierto? Y pues normalmente podrá haber sangrado de encías cuando haya problemas odontológicos, pero previos y conocidos. Pero si estos repentinos y mayor antecedente, sí tendremos que pensar, ¿no es cierto? Luego alteraciones de la conciencia, el letargo, somnolencia o irritabilidad, ya que la hepatomegalia sea más evidente, eso se puede palpar, por ejemplo, en el abdomen, cuando palpamos el reborde, palpamos la glándula del hígado, el reborde hepático, a unos 2 centímetros debajo del reborde costal. En el laboratorio habrá más manifestaciones, como un aumento del hematocrito, con disminución de plaquetas. Todo esto nos hará pensar, si es que hay varios de estas manifestaciones, en que está cursándose hacia un dengue severo. En un dengue severo, ¿qué veremos? ¿No? Una disminución importante en cuanto a volumen circulatorio, hemorragia, un cuadro hemorrágico severo, daño en algunos órganos, sobre todo hígado y riñones, también vasos. Y todo esto va a llevar a esas manifestaciones ya de este dengue grave o dengue severo. Esa salida de fluidos al espacio intersticial o extravascular conduce a lo que llamamos un shock, un síndrome de shock por dengue, por ejemplo. Como hay salida de fluidos, habrá la acumulación de líquido en varios lugares del organismo, los edemas, cuadros hemorrágicos severos y el daño a los órganos, pues en magnitudes que pueden ser importantes como para comprometer la existencia de estos pacientes. Resumiendo entonces, ¿qué veremos en una fase febril? Lógico, ¿no? Deshidratación, un cuadro febril elevado que puede causar convulsiones, sobre todo en niños pequeños, más que niños jóvenes, niños pequeños debería ser, ya algunas manifestaciones neurológicas. En la fase crítica veremos la fuga, es decir, del plasma, la salida de líquido, en shock, hemorragias severas, las fallas de órganos. Afortunadamente, el manejo, que hay que hacerlo en terapia intensiva de estos casos, pues permite que un buen número de estos casos puedan pasar a una fase de recuperación. Es donde se puede ver lo que veíamos en un cuadro anterior, ¿no? Un exceso de disponibilidad de líquidos, lo que podríamos llamar una hipervolemia, ¿no? Porque el manejo de líquidos tiene que ser cuidadoso y de pronto a veces pues se prolonga o se han utilizado más de lo que se ha perdido y vamos a tender a aumentar esa volemia, ¿de acuerdo? Pero ya les digo, sí, puede ocurrir esa recuperación. Si ustedes hacen memoria, pues relacionando lo que hablamos ahora con lo que ocurrió, por ejemplo, en los brotes del coronavirus, en Santa Cruz había la queja, a ver, alguien leyó la prensa, decían, ¿no? Habían unidades de terapia intensiva, pero muy limitadas, porque algunas de esas estaban ocupados por pacientes con dengue hemorrágica. Es un problema, ya les digo, allá más frecuente que aquí en la altura. Entonces tienen que estar preparados. ¿Qué pediríamos como pruebas de laboratorio para establecer la presencia del dengue? Examen de sangre, el recuento de leucocitos, plaquetas y un hematocrito, dosificación de albúmina, también pruebas de función hepática, pruebas de función renal, no está acá, pruebas de coagulación, un examen de orina para hacer la pesquisa de daño renal indirectamente a través de quién, la presencia de hematíes en la orina, la hematuria microscópica, que no siempre es visible. Ya como pruebas específicas, las pruebas serológicas o el aislamiento del virus a partir de pruebas moleculares. ¿Cómo podemos
identificar el virus, decía principalmente con pruebas moleculares, ¿no? Que tendrá que tomar en cuenta en qué momento ya podemos detectar al virus. Si veíamos un cuadro hace rato, en los primeros 3, 4 días, básicamente no había, ¿no?, probabilidades grandes de detectar al virus, pero conforme pasan los días, a partir del 5.º día se considera que una PCR es útil. Luego, el aislamiento del virus que se hace en laboratorios de referencia. El cultivo viral saben que requiere de líneas celulares que no las tiene cualquier laboratorio. ¿Cuál es su ventaja? Que este cultivo viral podrá hacerse aún antes del 5.º día del inicio del cuadro clínico, de los síntomas ya propios del dengue. Sin embargo, también toma su tiempo y tal, ¿de acuerdo? El diagnóstico diferencial es importante porque podemos estar en zonas tropicales y no todo lo que veamos es dengue, sobre todo cuando viene en las fases iniciales donde no es tan aparatoso. Les decía, ahí tendremos que descartar rubeola, influenza, sarampión, algunas enterovirosis, la fiebre tifoidea, si hablamos de algunas bacteriosis, la leptospirosis, la hepatitis viral, otras arbovirosis habrá que pensar, por ejemplo, en fiebre amarilla para nuestro medio, o en malaria, que también es frecuente en la época de lluvias, porque habrán visto en parasitología, si este tema ya lo han podido revisar, que en la malaria también interviene un mosquito hematófago que tiene facilidades para procrear y reproducirse en la época de lluvia. En el dengue grave ya tendremos que diferenciar de otros cuadros como un abdomen agudo de causa quirúrgica, problemas de la diabetes grave, las hepatitis virales igual que se hacen importantes, incluso perforaciones de vísceras huecas, eso se refiere a perforaciones de intestino sobre todo o de alguna parte del tracto gastrointestinal, shock séptico por otras causas para que podamos ver, ¿no? Entonces, ¿cómo se define esto para que nos acordemos? Algún rato vamos a manejar esto. Para pensar en un dengue clásico, una enfermedad febril de inicio brusco, que tenga hasta 7 días de duración, con algunas de estas manifestaciones, 2 o más, dicen, ¿no? Entonces, cefalea, mialgias, lo que hemos visto hace rato. 2 de estas que duren más de 7 días nos hacen pensar en la probabilidad de dengue, ¿no? Para pensar en un dengue tipo A, les decía, pensar en factores epidemiológicos, como por ejemplo el que hayan casos cerca entre vecinos, en el mismo barrio, en la familia, la presencia del vector en épocas que les decía que tiene facilidades para su reproducción, un caso identificado en la familia, obviamente ya aumenta las posibilidades mucho más si no se toman los cuidados, ¿no es cierto? En el oriente uno duerme con poca ropa de cama. Lo ideal sería usar mosquitero siempre en la época esta, ¿no?, que ya va aumentando el número de mosquitos, pero como es incómodo, aumenta la incomodidad para descansar, porque igual hace más calor, entonces no se cuida. Y si hay un caso de dengue en la familia que además no se cuida, obviamente la posibilidad es mayor, ¿no? Y como criterio clínico, pues lo que decíamos, lo que sea compatible con la definición de dengue que hemos visto hace rato. El tratamiento básicamente es ambulatorio en la mayoría de los casos, sobre todo cuando hay tolerancia de oral y no hayan signos de alarma. ¿No? El monitoreo clínico diario, es decir, hacer control de revolución, tomar signos vitales, estar atento a cualquier cambio que pudiera haber, hidratar bien a estos pacientes. Si es que hay malestares, la fiebre se controla con acetaminofeno o con medios físicos, no se usa aspirina. No es recomendable usar aspirina porque puede tener efectos contradictorios. La aspirina, no se olviden, también tiene efectos en la coagulación, por lo tanto es un antiagregante plaquetario, por si acaso. Se utiliza así en otros cuadros. Al impedir la agregación de plaquetas, un cuadro hemorrágico se puede acentuar, ¿no es cierto? Por eso no se utiliza aspirina. Y con mucho cuidado otros no esteroideos que podrían también tener cierto efecto de ese tipo. Por eso se contraindica, ¿de acuerdo? Otras medidas ya son ambulatorios de estos pacientes, el reposo en la casa, el control de signos vitales, presión arterial
todos los días. La prueba del torniquete, creo que tengo algún cuadro más adelante, que es para evaluar esto de las hemorragias localizadas que pueden haber, básicamente utilizando un torniquete. Todos, imagino, entienden de qué se trata, ¿no es cierto? Algún elemento que comprima, obstruya la circulación momentáneamente, y luego vemos los cambios en la zona que está con la circulación restringida por este torniquete. En lo posible, procurar hacer un cuadro hemático diario para ver cómo está, un hemograma diario ideal. No hacen falta antibióticos, hablamos de infección viral, tampoco corticoides que nos pueden alterar la respuesta, menos usar el aliento muscular para esto. Lo que les decía hace rato, el uso del mosquiterio, importante, obligatorio cuando hay casos en la familia, y la notificación a los servicios de salud. También paralelamente es importante educar a los familiares, ¿no es cierto?, para que ellos también se cuiden. Más allá de las incomodidades locales, pues es importante que entiendan que son medidas necesarias para evitar el problema. Cuando hablamos del dengue clásico, que les decía que se da en la mayoría de los casos que puede manejarse de manera ambulatoria, hay algunos grupos de riesgo, ¿no? Casos de pacientes desnutridos, lo que les decía, cuadros que nos aumenten la probabilidad de que este dengue clásico se vaya a un dengue grave, a una forma grave. Las cardiopatías, procesos procesos pulmonares, las diabetes, obesidad, el embarazo, epilepsia, edades extremas menores de 1 año y mayores de 60, la presencia de algunas infecciones crónicas puede ocurrir, la inmunidad alterada en inmunocomprometidos, por ejemplo, el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos que también se pueden dar en estos inmunocomprometidos, o en los artríticos, por ejemplo, ¿no? O aquellos en los que es difícil hacer el seguimiento porque no hay buenos canales de comunicación. Ya cuando tenemos pacientes en un grupo B, aquellos en los que hay signos de alarma y algunas condiciones patológicas coexistentes, lo que decíamos hace rato, que sean parte del grupo de riesgo, mejor referir a estos pacientes a un centro hospitalario, ¿no? Los cuadros que veíamos aquí resumidos: embarazo, lactancia por edades extremas menores de 1 año, mayores de 60, la obesidad, procesos renales, hemoglobinopatías de riesgo social. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Gente que viva sin nada, que no tenga servicios. Si no tienen los servicios básicos, no le vamos a poder exigir, así no se entienda, que utilice mosquitero, que aíslen un poco al familiar que esté infectado, etcétera. Entonces, eso configura un riesgo social, porque las condiciones de vida impiden las medidas de control apropiadas. Por lo tanto, aumentan el riesgo para ese entorno. Les decía, ¿no? En los casos de dengue clásico, veremos que algunos pasan una fase crítica por la presencia de algunos signos de alarma, ¿no es cierto? Resultado de cambios a nivel de la permeabilidad capilar que nos puedan inducir a pensar que existen ya problemas hemorrágicos. Ahí habrá, junto a las manifestaciones iniciales del dolor abdominal, lo que mencionábamos al comienzo, ¿no? Otra vez vómitos persistentes, la acumulación de líquidos, sangrado de mucosas ya más evidente, alteraciones de conciencia, como el letargo, la inquietud, la irritabilidad que decíamos, aumento del tamaño del hígado, el aumento del hematocrito con disminución de las plaquetas que puede darse, ¿no? ¿Qué hacer en esto? Pues otra vez, decíamos, el grupo B se va a hospital. O sea, recomendarles donde estemos. Nos va a tocar ver algún caso de estos, pues de una vez derivarlo al hospital para que ahí hagan los controles, ¿no? Mejor establecer sus valores hematológicos antes de comenzar cualquier manejo con líquidos, etc. En la fluidoterapia o la reposición de líquidos se prefiere solo las soluciones cristaloides. No los coloides son las soluciones que se usan como expansores plasmáticos. Si ustedes quieren más espesas, los cristaloides tienen sobre todo electrolitos. Ahí está la solución fisiológica o isotónica, el Ringer lactato,
la solución de Hartmann, etcétera, que son eso. Hay una solución de Zinger y el Zinger lactato también le llaman solución de Hartmann, por si acaso, ¿no? Y con las recomendaciones para administrar de acuerdo a cada paciente. En todos estos casos, la evaluación clínica cotidiana con controles de laboratorio cotidianos, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? ¿Cuál es el manejo hospitalario? Otra vez, si el hematocrito se mantiene o disminuye, se va alterando, pues hay que ir cambiando las medidas que se vayan a tomar, ¿no? Siempre es importante la evaluación del estado clínico todos los días, y también en el hospital vamos a poder hacer, por ejemplo, un hemograma todos los días. En un manejo ambulatorio difícilmente, ¿no? Otra vez, recomendaciones para la administración de líquidos, los volúmenes, respetando el volumen urinario. Este es el valor, por si acaso se van a acordar, de la diuresis horaria por kilo, normal, 0,5 mililitros, kilo hora. Hacemos el ejercicio, una dama, digamos, ya son las más delgadas, que pesen 50 kilos. Tendría que entonces tener una diuresis de 25 mililitros, ¿no?, por kilo cada hora. En 24 horas lo mínimo que aceptamos es que hayan 600 ml. En base a eso se establecen los controles de ingeridos, eliminados, el balance hídrico, que es importante para no sobrehidratar estos pacientes, ¿ya? Entonces, conforme va mejorando, la recomendación es reducir los fluidos intravenosos en tanto vaya mejorando la tasa de fuga capilar que habíamos visto, ¿cierto? Si es que eventualmente se dice no pudiera hacerse hematocrito, puede ocurrir masificación de casos, etc., nos vamos a guiar por la presión arterial media, que tiene sus valores. En base a esto, entonces, podemos igual hacer algunos cambios en cuanto al suministro de líquidos, la hidratación, teniendo especial cuidado con los niños, sobre todo, ¿ya? Y un grupo C de pacientes, lo que veíamos, el dengue grave, en el que pues ya vamos a ver problemas serios como el shock, la retención aguda de líquidos, con problemas a nivel renal, cuadros hemorrágicos graves, las fallas orgánicas del hígado sobre todo, con un incremento significativo de las enzimas, de las transaminases hepáticas, alteraciones de conciencia. En estos hay que estabilizarlos primero para trasladar a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Allá tendrán que verificar todos estos problemas. Les va a corresponder verlos más adelante. Son detalles que en este momento no hace falta memorizar, pero sí tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Obviamente, si hay un shock hipovolémico, shock por dengue, hay que igual hacer el manejo en cuidados intensivos, donde sí el manejo de cristaloides, coloides ya cambia, ¿no? En las otras fases se recomendaba soluciones cristaloides. Acá, como hay un shock hipovolémico y sangrado importante, que hacen estos coloides, nos permiten mantener la presión. Es como si estos coloides, dicen los terapistas, jalaran líquido, pero hacia el espacio intravascular, no permiten que salga la misma cantidad, por eso es que se los utiliza, porque estamos hablando de un paciente en shock, ¿no? Entonces, igual, otras manifestaciones de este dengue grave. Y algo importante a tener en cuenta es eso, ¿no? Más allá de las alteraciones de sus signos vitales, de manera importante es que la recuperación requiere de cuidados intensivos. De otro modo, puede ser una fase corta, pues en 8 a 24 horas pueden fallecer. Aún en cuidados intensivos, la mortalidad es elevadísima, fíjense, 40%. Con la fiebre amarilla veíamos igual los cuadros severos que tienen como un 50% de mortalidad. En cambio, ya les decía, con otros cuadros parecen más aparatosos, la mortalidad es menor, ¿ya? Para algunos habría un grupo D, ¿no?, que serían aquellos pacientes que han superado la fase. El grupo C, en los que todavía los hospitalizamos, etcétera, pero bueno, es parte del manejo de estos
cuadros, entender que hay diferentes etapas, no nos vamos a perder con detalles, ¿de acuerdo? Seguimos hablando de recomendaciones, digamos. Esta presentación era de cuando el dengue era una sola clase, entonces podíamos extendernos, pero tenemos que hablar todavía de los otros cuadros, ¿no? Los criterios de alta, una vez que hemos logrado controlar estos, en fin, básicamente de establecer sus funciones, de establecer el estado general, de establecer la vía oral. Con base en estos criterios podemos pensar en dar de alta estos pacientes, ¿ya? Desde ya recordarles que con el dengue el manejo de cuidados intensivos, todos, si se han dado cuenta, es manejo de sostén, no es un manejo específico, no se utilizan antivirales porque no hay efecto de antivirales, mucho menos de antibióticos. Tal vez si se utiliza algún rato será en forma de profilaxis para infecciones sobreagregadas a nivel hospitalario, ¿no? Bueno, pasamos a hablar de la fiebre Zika, que hace muy poco tiempo, imagínense, 6 años atrás, en el Brasil se ha dado la comunicación de un brote que tenía ciertas características y que estaba pues ampliamente difundido en algunos estados de ese país. A partir de ese brote, 20 países ya han reportado este sitio. Entre ellos está nuestro país. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos una frontera extensa, facilidades de desplazar. Menos mal que la mortalidad por Zika hasta ahora no se ha podido demostrar, así que eso nos tranquiliza. Una infección autolimitada, pero que hay que tenerlo en cuenta. Es causada por otro flavivirus, un Zika virus, le llaman algunos, parte de los flavivirus, similitudes entonces con fiebre amarilla y con dengue, ¿no es cierto? También con otros procesos que los conocemos como la encefalitis japonesa o la encefalitis del Nilo occidental, se llama. Esta infección se transmite por picadura de mosquitos, otra vez, el Aedes aegypti, tanto en un ciclo urbano parecido al de la fiebre amarilla, como en un ciclo selvático que se ha de dar en zonas alejadas, ¿no? La aparición de manifestaciones clínicas se va a dar después de 3 a 12 días, que es el tiempo que consideramos como tiempo de periodo de incubación del ciclo. Este ya había tenido algún antecedente en África, imagínense, para 1947 en Uganda. Posteriormente, involucra a otro país como Tanzania, ¿no? Y los siguientes años se ha ido difundiendo, ya se ha logrado aislar en Nigeria, más allá todavía. Y bueno, hasta ahí habían algunos reportes aislados circunscritos al África, hasta que algo que todavía hemos establecido es que en el 2015 ha habido el brote más importante ya en este lado del mundo, como les dije, en Brasil, ¿no? Ya con la repercusión posterior. Clínicamente, un proceso más benigno que el que hemos visto, que el mismo dengue o la fiebre amarilla. Se le considera una enfermedad eruptiva, con una evolución benigna. Los síntomas, decíamos que es a 12 días después de la picadura. La infección, en muchos casos, puede ser asintomática, la mayor parte. En el 80% de casos es asintomática. Y un 20%, o sea, lo que representa 1 de cada 5 personas, sí presenta manifestaciones. ¿Cuáles son estas fiebres? Igual no es muy importante. La inyección conjuntival, lo que nos muestra ojos rojos, es decir, las conjuntivas hemiperémicas, que pueden o no tener, acompañarse de prurito, por ejemplo, eventualmente erupciones cutáneas como manchas blancas o rojas, sobre todo en miembros superiores. Con menos frecuencia otras manifestaciones tipo artralgias o mialgias, ¿no? Pero que podría haber. Les decía, ¿no? Las erupciones cutáneas son importantes, lo que decíamos hace rato, manchas blancas o rojas, ¿no? Porque también está, porque vemos, ¿no? El cambio de coloración. Cuando hablamos de un caso sospechoso, uno probable, sospechoso, aquel que tenga manifestaciones inespecíficas, pero esté en zona endémica o viene de zona endémica, ¿no? Si estamos trabajando en área tropical, pues hay que tener, ¿no? Fiebre, algunas
neuralgias, decía la conjuntivitis no purulenta por la inyección, la hiperemia conjuntival. Los que, si se fijan, igual otra vez cefalea, mialgia, astenia, ese exantema maculopapular, en fin, importante, pero asociarlo con la procedencia o la presencia en zonas endémicas. Un caso sospechoso se vuelve probable a partir de sospechar, llevarlo al laboratorio y que el laboratorio, ante todo por la mayor frecuencia de casos como el dengue, chikungunya, malaria, etc., nos descarta antes estos problemas. Se convierte en uno probable, es decir, dentro del diagnóstico diferencial no había sido dengue, es más frecuente que el Zika, no había sido chikungunya, no había sido malaria, no había sido violencia, pensamos, puede ser Zika, ¿no? Y a partir de ese caso probable, pues veremos el caso confirmado, cuando el caso probable o el sospechoso tiene un examen de laboratorio positivo, ¿ya? En cambio, hay una categoría de caso por nexo epidemiológico, sino que es un caso, pero un paciente identificado como caso sospechoso y que haya tenido además contacto con algún caso positivo o que sea procedente de un área endémica, pero ya conocida, ¿no? En el laboratorio se puede establecer la presencia del virus desde el comienzo, ¿no? En la fase aguda ya hay un periodo virémico, a 5 días del inicio del cuadro clínico, y donde pues se va a poder establecer su presencia por pruebas serológicas o por pruebas moleculares. Es importante tener en cuenta una prueba molecular para dengue como aquella que nos oriente a pensar en el caso también, ¿verdad? Entonces también hacemos, les decía, pruebas serológicas tipo ELISA o test de neutralización para detectar anticuerpos tipo IgG o IgM, ¿no? Los cuales vamos a verlos, así como en el dengue, recién a partir del 5º a 6º día del inicio del cuadro. Mejor si tenemos luego un control de pruebas serológicas después de 1 o 2 semanas que nos muestren el comportamiento de esto, ¿no? También hay una prueba que se llama el test de neutralización por reducción en placas, por las siglas en inglés, el TRNT, ¿no? Como una forma de hacer seguimiento de la respuesta a la infección. Tendría que mostrarnos eso, ¿no? Un mayor título de anticuerpos frente al virus en el tiempo. Porque existen otros flavivirus, podemos pensar en reacciones cruzadas eventualmente que puedan confundir nuestro diagnóstico. Entonces, la serología sobre todo es la que nos puede inducir a esos errores. Hay que tenerla en cuenta cuando nos valemos solamente de la serología. Por eso sería ideal hacer la prueba molecular, ¿ya? Para el diagnóstico, a partir de la sintomatología, los cuadros clínicos, el antecedente epidemiológico, el nexo epidemiológico y los exámenes de laboratorio, podemos establecer el diagnóstico. Algo que preocupaba era el Zika y las lesiones neurológicas. En el Brasil se suponía que varios niños de madres con Zika habían tenido algunos problemas, que habían llegado a morir inclusive. Todavía eso es objeto de estudio. Hay relación entre la infección y el virus, relación entre la infección y, por ejemplo, algunos casos de microcefalia, se decía, pero la mortalidad no se ha podido demostrar si esta microcefalia tiene fuertes vínculos de asociación, ¿no? Junto, por ejemplo, con un problema que es todavía poco conocido como el síndrome de Guillain-Barré en las zonas endémicas del Zika. Pero ya les digo, todavía para demostrarse, sí se ha demostrado no como causalidad directa esta microcefalia en recién nacidos de madres con Zika, no con certeza todavía se está trabajando. Lamentablemente no hay vacuna ni un tratamiento específico, el tratamiento así como en el dengue es sintomático. Afortunadamente con el Zika la mayoría de los casos no son graves, por lo tanto pues nos alivia aún si se tratada de esta fiebre Zika, que el manejo es diferente, ¿no?
Igual que con el dengue, pues se recomienda mejor el uso del acetaminofeno, en el peor de los casos paracetamol, como para manejar sintomáticamente el aumento de temperatura, ¿ya? Eventualmente también algunos antihistamínicos para bajar las molestias a nivel dérmico. Hay erupciones cutáneas que pueden ser muy, muy pruriginosas y si el rascado no se controla podemos provocar infecciones agregadas por bacterias de piel. Entonces hay que controlar eso con antihistamínicos. Tampoco se recomienda usar aspirina y eso sí, también hay que aislar a estos pacientes con un buen mosquitero, por si acaso no tienen que estar aislados estrictamente, sino usar el mosquitero. Luego vamos a ver algo de este virus chikungunya, ¿no? Que, bueno, en algunas cosas en inglés, pero igual se lo conocía ya en África desde el 1953. Este ya no es un flavivirus, es un togavirus, y se lo ha descrito, por ejemplo, en algunos lugares de África, sobre todo con relación con algunas virosis como este virus, si se fijan, que es parte de algunas regiones de África, geográficamente de nombres un tanto difíciles de pronunciar, ¿no? Pero son lugares, zonas geográficas donde había la presencia del virus. El ciclo es de persona a mosquito a persona, igual que en los otros, es un ciclo de transmisión de ese tipo. También es un cuadro, afortunadamente, no fatal, más benigno que el dengue, dentro de que vamos a ver otra vez la presencia del Aedes, ¿no? En 1952 desde en Tanzania, que deriva de un término, ¿no?, africano que dice el que se dobla, porque como consecuencia de la infección había artralgias importantes, algunos cuadros artríticos que nos han descrito ya desde esa etapa, y eso ha hecho pues que se lo relacione, les decía, con otros virus, como este virus Mion, así se debe pronunciar, ¿no? Luego, en una parte del África se ha encontrado un brote en 2005-2006 donde han habido muertes y que le han atribuido a este virus, aunque ya les dije, todavía tenemos ¿no? La confusión, decíamos antes, un togavirus, es decir, la familia Togaviridae, lo más concreto el género, alfavirus, ¿ya? Entonces, también un virus RNA, por si acaso. El vector, el Aedes, y aquí intervienen otros géneros de mosquitos, como el Culex y Manzoni. Entre el Aedes, así como con la fiebre amarilla selvática, el Aedes aegypti, el Aedes albopictus, por si acaso. Lo que les decía, para todos estos vectores es importante, ¿no?, eliminar los criaderos, que pueden ser múltiples objetos o espacios, llantas viejas. Si se acuerdan las campañas en Santa Cruz para la época de lluvias, para eliminar estos criaderos de mosquitos, que pueden ser diversos, ¿no? El hombre es el principal reservorio, junto con algunas especies de monos y algunos mamíferos y aves, ¿ya? Recordar que con el mosquito, pues al ser un mosquito hematófago, les decía, sobre todo la hembra tiene esas cualidades, que tiene más actividades en los momentos extremos del día, tanto al amanecer como al atardecer. Quienes hemos ido a zonas tropicales, porque debemos recordar eso, ¿no es cierto? Si nos acercamos sobre todo a los cursos de agua, a los ríos, en esa etapa es donde vemos una mayor cantidad de mosquitos que nos están rondando. Entonces el ciclo similar a los otros, es decir, una persona infectada pues no permite que el mosquito no infectado tome la infección y luego la transmite a otros, y de ese modo el ciclo se va a prolongar, ¿de acuerdo? Y se dice que los mosquitos estarán infectados toda su vida y cada vez que pican, por lo tanto, pues serán capaces de transmitir la infección. Como síntomas, que veremos: fiebre hasta de 39 grados, algunas manifestaciones a nivel de piel, como un rash maculopapular, sobre todo en tronco y extremidades, a veces artralgias o artritis, con múltiples articulaciones, y manifestaciones como cefalea, la hiperemia conjuntival y fotofobia. Para el diagnóstico que hacemos, pruebas serológicas y la reacción en cadena de la polimerasa también es útil, ¿de acuerdo?
Por la similitud del diagnóstico diferencial que incluye el dengue, incluirá la fiebre zika, y en las zonas endémicas del África esta fiebre, ¿no?, del oeste del Nilo, esta fiebre de nombre un tanto raro. ¿Qué complicaciones podemos tener en el caso de chikungunya? Algunas manifestaciones neurológicas. Hay casos de meningoencefalitis que se han reportado en algunos pacientes. Afortunadamente son reducidos los casos. Luego, la posibilidad de transmisión de la madre al recién nacido o al producto de gestación. Se ha descrito también en algún trabajo que han hecho los investigadores franceses. Eso para algunos pudiera generar complicaciones, pero no se ha demostrado, por ejemplo, como en el caso de la fiebre zika, que hubiera la microcefalia, nada de eso. Pero sí hay transmisión, es decir, madre infectada luego tuvo un recién nacido infectado, ¿no? Sin más era el riesgo por esas meningoencefalitis que se decía podían presentarse en esos recién nacidos. Complicaciones casi no las vemos porque es un cuadro que se autolimita en términos de 1 a 10 días. Lo único, las artralgias que pueden ser persistentes y también algunas manifestaciones hemorrágicas, pero no severas, ¿no?, como epistaxis o gingivorragias, pero que no son importantes. Como en los otros, el tratamiento sintomático solamente, uso de analgésicos, antipiréticos, y la reposición de líquidos es importante. Para las artralgias ayudará a que el ejercicio, la movilidad de estos miembros afectados, también algo de actividad física, pero sin exceso, ¿de acuerdo? Acá sí podemos utilizar, por ejemplo, la aspirina y antiinflamatorios no esteroideos. También un antipalúdico como la cloroquina, que se utiliza, por ejemplo, en los casos de artritis. Los reumatólogos utilizan cloroquina para el control de problemas articulares. Vacuna está en desarrollo ya desde el año 2000, pero con algunas dudas. Algunos países la utilizan en zonas endémicas, aunque les reitero, los resultados, el grado de protección no es muy importante, por eso es que otros han abandonado su desarrollo. ¿Qué se conoce? Eso sí, que la infección primaria, es decir, de adquirir la infección en algún momento, no significa que vayamos a hacerlo. Confiere la inmunidad permanente, es decir, una vez que uno ha pasado la infección, no vuelve a infectarse con esta chikungunya. Para la prevención, otra vez el manejo de criaderos, el evitar que haya criaderos. Imagínense, acá tenemos varios recipientes, ¿no? Parece una lata de conserva, un bañador, como le conocemos, una palangana para líquidos, otros recipientes donde guardamos líquidos, un plato con líquido suficiente para que sea el criadero, ¿no? Un cuadro que resume, digamos, lo que podemos encontrar en estas tres entidades clínicas. Hay similitudes, entre estas que tendremos más temor al dengue, por lo que hemos dicho, por las connotaciones que tiene, sobre todo como dengue hemorrágico, ¿no? Y bueno, el vector, ¿no? El ciclo de este vector, con todos sus detalles y su relación con varios de los problemas, ¿no? El mismo Aedes aegypti, como es tan importante, y tan importante, por lo tanto, el control de este vector. Nuestro país es una zona endémica en las zonas tropicales de los tres problemas que hemos gestionado. Así que a tener en cuenta para educar a la población, transmitirles nuestras inquietudes para que ayuden en el control. El control biológico de vectores se utiliza en algunos lugares, no solamente el eliminar los criaderos, hay otros que no los podemos eliminar. Entonces, por ejemplo, la introducción de peces que se alimentan de larvas de estos mosquitos puede ser importante como una forma de control biológico, ¿ya? Luego, medidas antimosquito, algunos repelentes o agentes químicos que puedan alterar o limitar el crecimiento de estos mosquitos, ¿no? Productos de tabaco, por ejemplo, otro que se puede diseminar en amplias zonas, amplias superficies de terreno,
el tratamiento con virus ultravioleta, por ejemplo, perdón, con radiaciones ultravioleta de los mosquitos. Ha disminuido la densidad, puesto que estas radiaciones ultravioleta los esterilizan, por lo tanto son incapaces de reproducir. ¿Ya? Algo para tener una miscelánea, pues, y agradecerles por su tiempo. Nos vemos en su examen parcial. Espero haya sido útil esta clase. Gracias por su tiempo otra vez, jóvenes. Nos vemos en la siguiente. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.